Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico en momentos críticos como la guerra de narcotráfico en el norte o el terremoto de Pedernales del 2016 en Muisne. Hoy hablaremos acerca de cómo Guillermo Lazo consiguió hacernos a todos los ecuatorianos tontos, cómo nosotros nos volvimos tontos útiles, incluido Rafael Correa. Cómo Rafael Correa y todos los ecuatorianos nos convertimos en tontos útiles. Para empezar, señalemos que el Ecuador en este momento con la pandemia pues ha tenido muchos muertos, enfermos, por supuesto que tenemos también muchos vacunados y tenemos también muchos desempleados, quebrados, endeudados y gracias a los medios de comunicación y a la pandemia tenemos ahora muchos tontos, muchos dóciles, muchos oportunistas y gracias al gobierno de Lenin Moreno, muchos traidores, mentirosos, corruptos. Y por supuesto de los traidores, mentirosos y corruptos también han salido un grupo de renegados y de rebeldes que ahora están encabezados por Leonidas Issa, por los seguidores de Rafael Correa, que no se plegaron a Lenin Moreno. Pero de los vacunados, de la situación que tenemos ahora, después de prácticamente 2 años de crisis brutal, porque la crisis empieza en el año 2017 con el ascenso de Lenin Moreno, que pretende cambiar el sistema de gobierno de un Estado protector a un Estado protector de grandes masas a un Estado protector de los más ricos, ¿no? Él cambia el Estado protector de la población al Estado protector de los más ricos. Y este Estado protector de los más ricos, ya desde el siglo XX y antes del siglo XX, a lo largo de nuestra historia, nos dejó como secuela de este sistema de gobierno que tenemos ahora, en el cual la particularidad es que los gobiernos son de corta duración. Hay muy pocos gobiernos que han llegado a ser de larga duración. Rafael Correa es uno de ellos. Pero la mayor parte de los gobiernos han sido de corta duración, a tal punto que tenemos 120 gobiernos en 200 años de existencia. Esto, o 120 gobernantes. Y esto nos ha traído como consecuencia ser un país completamente débil, dividido en 3 regiones que se confrontan entre sí. La Sierra y la Amazonía prácticamente no confrontan, pero los indígenas amazónicos se confrontan con el resto de los colonos del Ecuador. En tanto que en la Sierra hay una confrontación clara con la costa, porque son 2 culturas diferentes. Y esto hace que el país se encuentre dividido, no solamente en 3 regiones naturales, sino además en 25 provincias y más de 270 cantones, parroquias, etc. Hay una gran división que tiene un orden administrativo, pero que finalmente ha evolucionado a ser una confrontación entre ecuatorianos a tal punto que entre 2 parroquias vecinas compiten y se odian. Entre 2 barrios de la misma ciudad también. Como consecuencia de todo esto y de la mala distribución de la riqueza, de los recursos naturales y la sobreexplotación de los trabajadores, tenemos y hemos heredado una enorme población de desnutridos que hasta ahora persiste y sigue siendo una de las cosas que más afectan especialmente a los niños, que les impide un muy buen desarrollo cerebral, especialmente cuando la desnutrición es en los primeros años de edad. Por esto, el presidente Guillermo Lazo ha ofrecido en campaña vencer este problema de la desnutrición, porque eso nos deja como secuela que tengamos gente tonta que llega luego a la escuela, al colegio, y que se convierten en una carga social. Pero además tenemos el problema de los malnutridos, y el problema de la malnutrición en Ecuador lleva
siglos. Empezamos con una malnutrición de los indígenas que, además de la desnutrición, tenían el problema del bocio endémico que le llevó a ser el gran problema de todos los Andes, que se llama el cretinismo endémico por el bocio, por el coto. Este problema no solamente era de Ecuador, era de todos los países andinos por la falta de yodo. Se remedió en los años 80 gracias a investigaciones y a la contribución de Rodrigo Fierro, un gran investigador, endocrinólogo, que comenzó la aplicación de yodo y luego la iodización de la sal, que permitió superar el problema del bocio. Pero el bocio era un problema, y el problema de tiroides era un problema de la población de la sierra de todo tipo, de la población de la sierra pobre y de la población de la sierra rica. En el caso de la población de la sierra pobre se producía un trastorno hipotiroideo, básicamente, y en el caso de la población de mejores recursos económicos había un trastorno hipertiroideo. Como consecuencia de eso, hasta el día de hoy, y después de la pandemia, el Ecuador está plagado de hambrientos, y estos hambrientos se han convertido en violentos, porque ya no son solamente los desnutridos, los malnutridos, sino que ahora tenemos el problema de los hambrientos por secuelas de la pandemia, por las secuelas de la crisis económica que estamos viviendo, y estos hambrientos que necesitan llevar el pan nuestro a cada casa, que necesitan que su mujer dé de lactar al niño, que necesitan comer ellos mismos para poder tener fuerzas y trabajar, que necesitan medicinas, que necesitan ropa, vivienda, etcétera, etcétera, hacen que esta gente se haya convertido en gente violenta. Los pobres, a diferencia de los ricos, cuando sufren problemas especialmente de este tipo nutricional, se convierten en violentos. Los ricos, cuando tienen estos trastornos, se convierten más bien en suicidas. Los violentos son entonces básicamente de la gente más pobre, pero fundamentalmente de ciertas áreas, de las áreas tropicales, porque la gente del área tropical tiene una capacidad de reacción mucho más dinámica, mucho más fuerte, más violenta. Han sido menos sumisos durante siglos a la Iglesia Católica, al gobierno, al Estado, al patrón, y han sido, por historia, gente que han tenido su propia tierra, su propio negocio, su propia iniciativa, su propia familia, su propia decisión, y más autónomos. Esto hace que en la costa es donde los violentos tienen una magnitud especial en este problema, y son esos violentos los que han producido la masacre que se ve en la costa, tanto en los puertos mediante el sicariato, como en las prisiones, como la penitenciaría del litoral. En cambio, los endeudados, los quebrados, los desempleados se han convertido todos en gran masa en el Ecuador en informales, y estos informales a su vez son el primer paso a los ilegales. Y estos ilegales, que comienzan siendo ilegales en Ecuador, por ejemplo, invasores de tierras, que comienzan siendo ilegales en Ecuador, ladrones de poca monta, de poca cuantía, ladrones de restaurantes, ladrones de gasolineras, ladrones de aquí por allá, ladrones de celular, luego se convierten en emigrantes. Este es histórico. No solamente los ecuatorianos pobres y de peor condición social se ven obligados a emigrar porque primero en su propio país son perseguidos por la ley, por la justicia. Segundo, porque realmente no encuentran alternativas para poder salir adelante. Y ya desde la época de la conquista española, recordemos que los que emigraron acá para conquistar a los indígenas eran gente que había robado y había matado y estaba en las cárceles de Europa. Esos llegaron acá como conquistadores, como piratas o como colonos. Lo mismo está pasando ahora con nuestros emigrantes que se están yendo a Europa, donde allá en España han formado las bandas juveniles como los Latin King, que son, muchos son jóvenes ecuatorianos, y ahora pues la migración ecuatoriana que está saltando el muro
y cruzándose para llegar a las calles de los Estados Unidos a sobrevivir a como de lugar. Y como ya tienen una gran experiencia de supervivencia en Ecuador, pues para ellos la única ley que existe es ganar un centavo hoy para poder comer mañana. No existe ninguna otra ley. ¿Cómo se la ganan? Eso no tiene nada que ver con el orden político, social o económico de ese país. A ese país hay que pasarlo por la galleta, a las leyes de ese país también, y el asunto es que vamos a ir allá a ganar plata y a sobrevivir, porque ya en nuestro país estamos perseguidos, fichados, hambrientos, repudiados y rechazados. En cambio, por el otro lado tenemos que la situación de los oportunistas, de los tontos. Recordemos que durante años nos convirtieron en tontos útiles. Y esto de ser tonto útil no es algo reciente, lo hemos sido toda la vida. Cada elección durante estos 200 años ha sido una forma de convertirnos para cada elección en tontos útiles, en individuos que votan y después se dan cuenta de que han hecho una barbaridad. Inclusive hemos llegado a tener elecciones, ya hemos llegado a tener un presidente, Rafael Correa, que terminó siendo un tonto útil. El presidente más inteligente que hemos tenido, o por lo menos que se recuerda en Ecuador, que tenía numerosos condecoraciones de universidades internacionales, honoris causa, creo 14 cuando ya salió, era reconocido como una persona brillante, lúcida, inteligente, capaz. Terminó siendo un tonto útil en este país, porque en este país ser tonto útil es el destino de todo el mundo. Y entonces terminó siendo tonto útil y colocando en la presidencia a un individuo que era absolutamente la antítesis de él. Era tonto, era discapacitado, mientras que él era un ciclista, un deportista. Era un individuo sin razonamiento, mientras él era un gran razonador, sin experiencia, sin estudios. Ese fue Lenín Moreno. Y terminamos eligiendo a Lenín Moreno. Entonces, ¿cómo fue posible que Rafael Correa, el hombre más inteligente de los presidentes de Ecuador, haya terminado siendo tonto útil que coloca en el poder a la antítesis de él? Pero no solamente que colocó a la antítesis de él en el poder, sino que Rafael Correa y el correísmo, que durante 10 años llevaron las riendas de nuestro país, terminaron colocando en el país a el presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo? Si eran la oposición. Sí, justamente por ser la oposición. Pero Guillermo Lasso, ¿quién es? Es, por el contrario, un individuo que, como hemos visto, es un tramposo, un individuo que lavaba dinero mal habido en Ecuador a través de lo que fue la quiebra bancaria, a través de sus negocios en Ecuador. Sacaba el dinero a escondidas, lo lavaba en Estados Unidos y en Panamá, y luego, cuando llega la ley que prohíbe tener empresas offshore, o sea, lavanderías de dinero sucio en Panamá y Estados Unidos, de dinero sucio, por eso se llaman lavanderías, él pone en cabeza de testaferros sus empresas y se propone ser candidato y gana las elecciones de Ecuador, amparado por la embajada norteamericana, por el embajador norteamericano, y utilizando el poder de los medios que se unen a él y son los que le colocan, tanto la embajada norteamericana como los medios de comunicación masivos de Ecuador, los dueños de los canales de televisión, los que colocan de presidente a Guillermo Lasso. Este fenómeno de que los medios de comunicación coloquen presidentes en nuestros países no es nuevo. CNN colocó al presidente Joe Biden porque Fox estaba a favor de Donald Trump. Le ganó CNN. Acá, pues, Teleamazonas, Ecuavisa, todos los canales privados de este González, de este guatemalteco mexicano que es dueño de Diario El Comercio, de Red Telesistema, y ahora del canal del Diario El Comercio también.
ellos le colocaron de presidente al señor Guillermo Lasso. Hoy, después de esto, estamos viendo que hemos colocado a un tramposo, a un mentiroso, a un explotador, a un banquero que se usufructa en el Ecuador. Los banqueros en Ecuador cobran el 16% de interés en dólares, en una economía dolarizada. En Estados Unidos, que tienen también una economía dolarizada, el interés no es más allá del 2%. Aquí es 8 veces más. Ellos que han usufructuado durante todos estos gobiernos, siendo la banca el mayor beneficiario de la crisis durante el gobierno de Lenín Moreno, lograron colocar un presidente porque los banqueros se volvieron nuevamente fuertes y ahora quieren recuperar no solamente sus medios de comunicación, sino todo su poder. Y esto es lo que ahora tenemos encima. Tenemos un banquero que nos quiere imponer leyes que le permiten a los grandes grupos económicos del país, a las transnacionales y a todos los que siglos de los siglos nos han explotado, no solamente a los seres humanos, sino que han saqueado nuestro país, ser poder. Eso es lo que tenemos ahora. Durante estos 200 años que el próximo 9 de octubre se celebra la fiesta de Guayaquil, nosotros hemos aprendido a ser tontos útiles. Muchas gracias.